Hola con todos, vamos a proceder a presentar el último número de la revista Cátedra de este primer año. Cátedra es una revista trimestral donde damos a conocer de un modo artesanal notas de estudio, artículos originales e inéditos del archivo digital de Pedro Ortiz Cabanillas. Estamos cerrando el año 2023, estamos cerca de la montaña y procederemos entonces a la presentación de este número. Como ya es habitual en la existencia de las lógicas tripartitas, Cátedra tiene tres cuerpos, está dividida en tres cuerpos. La primera parte se llama Ortiziana y recoge una serie de notas y apuntes de estudio sobre la obra de Pedro Ortiz. La segunda se titula Archivo y recoge artículos inéditos de los documentos originales de Pedro Ortiz Cabanillas. Y por último hay una sección que se llama Poner de pie al uno, donde en esta ocasión estamos trayendo la voz de Pedro Ortiz para que nos acompañe. En la primera sección hacemos una pequeña anotación, unas pequeñas anotaciones sobre un documento de 1993, de mayo de 1993. Es un papel, digamos, en sencillo, ¿no? Manuscrito, donde Ortiz ha esbozado un esquema de la organización del universo. Recordemos que Ortiz está interesado en hacer un método clínico. Ese es el eje que lo mueve, ¿no? Eso ya queda en evidencia desde 1980. Pero también en 1980 él afirma que el método clínico requiere un modelo teórico que lo sostenga. Hacia 1984, el modelo teórico revelado es un modelo del universo. No es un modelo cosmológico del universo, es un modelo del universo en tanto totalidad. Este modelo del universo, propuesto en 1984, va sufriendo una serie de cambios hasta que finalmente toma cuerpo total en el primer libro de 1994. Una pregunta que siempre nos intrigó es: ¿en qué momento entre 1984, donde hay un modelo del universo pero todavía no hay las 5 definiciones de la información, y 1994, donde ya está cabalmente planteada la teoría, en qué momento emerge el concepto de información? ¿En qué momento Ortiz tiene esa claridad de la explicación interna de los sistemas vivos? E idealmente poder explicarnos cómo es que se da ese fenómeno. Hurgando en el archivo digital, lo que encontramos es una página que hemos logrado escanear y presentar aquí, donde él esboza para mayo de 1993 un esquema de todas las disciplinas: física, química, biología, neurología, psicología, sociología, todas las disciplinas y cómo estas disciplinas se ordenan al momento de explicar el universo. Una primera conclusión que podemos sacar y que presentamos en este número de cátedra es que hacia la primera mitad de 1993, Ortiz, si bien tiene ya claramente una definición de la totalidad de los fenómenos explicables, aún no ha dado a luz al concepto de información, por lo menos tal como se llega a concebir dentro de la teoría. Eso hace llegar, digamos, a la siguiente línea, ¿no? Y es que entre 1984 y 1993, según este documento, la primera mitad de 1993, estamos hablando que el modelo de la totalidad, el modelo del universo de Ortiz, no cambia, sino que se va puliendo. Hay, por lo tanto, algún momento en la segunda mitad de 1993 donde, y aún eso está pendiente de velar, ¿no?, donde Ortiz logra concebir los 5 niveles informacionales, ¿no?, y aplicarlos, montarlos sobre esta definición del universo que ya durante una década la viene trabajando. En la siguiente parte de cátedra
estamos recogiendo 6 documentos inéditos, breves. Probablemente aquí está incluido el documento más breve de todos los documentos que podamos tener de Ortiz, ¿no? Uno que bien podría ser una línea de reflexión. El documento es del año 2008, tiene un título en inglés, ¿ya? Y es una oración, ¿ya? Lo leo así. Mi teoría, 2008, mi teoría no es una teoría del hombre. 2 puntos. Es una teoría acerca de lo que deben ser los hombres, ¿ya? Adicionalmente estamos incluyendo un texto que se llama ¿Qué significa estimulación temprana? De 1997, Modelos del cerebro del año 2000, Trastornos de la conciencia del 2007, Motivación, el puente entre la moral y la personalidad, 2007. Este artículo breve, que podríamos traducirlo como algunas ideas flotantes, del año 2008, y finalmente un artículo bastante interesante titulado La cultura y las ciencias en el Perú del año 2009. Finalmente, en la última sección de cátedra estamos incluyendo 2 documentos. El primero de ellos es una transcripción de una clase que dio Ortiz, probablemente en la Facultad de Medicina. No podemos precisar exactamente qué curso y en qué condiciones se dio, porque no tenemos más datos sobre ello. Pero sí podemos afirmar que es del año 2001 y que tiene que ver con el tema de la ética. ¿Ya? La clase se titula Aspectos éticos y morales de la relación paciente-médico. Y por último, quizá como elemento más, como la piedra de toque de este número de cátedra, estamos incluyendo una entrevista que le hizo Diego Yontop hacia el año 2007. Dentro de todos los seguidores, si se quiere discípulos de Pedro Ortiz, ¿no? Diego Yontop destaca porque, ya lo hemos dicho, es el único que se atrevió a hacer un posgrado y rendirle culto a su maestro, dedicándole una tesis. Es la primera tesis y hasta ahora la única tesis. Esperemos que el año 2024 esa historia cambie, pero por lo menos hasta el momento es la única tesis que está de posgrado en filosofía, que está destinada al estudio de Ortiz. Ortiz asesoró muchos trabajos de investigación, muchas tesis de posgrado, de pregrado. Ninguna de ellas, revela que el autor, que el asesorado en este caso, haya por lo menos leído la teoría, ¿no? Todas son tesis muy enmarcadas dentro del esquema de la medicina, de problemas clínicos y demás. Entonces esta tesis de Diego como que rompe con este esquema. Diego, además de contar con un asesor dentro de la Escuela de Filosofía en San Marcos, contó con el acompañamiento del mismo Ortiz, o sea, un privilegio único. Como parte de ese trabajo de investigación, tuvo una serie de encuentros con Ortiz y los grabó, felizmente. Y hace un tiempo me brindó los documentos de las transcripciones de 2 entrevistas. La primera de ellas estábamos publicando en Cátedra 4 y la segunda la hemos guardado para Cátedra 5. Estamos cerca de la montaña, recordemos. En esta entrevista que hemos titulado Diego Yontop conversa con Pedro Ortiz Cabanillas, resalta una cosa bastante interesante, y es que, por lo menos desde mi perspectiva, hay aquí muchas respuestas de Ortiz a preguntas que siempre quise hacerle. Entonces yo aprovecho este medio para agradecer a Diego, uno, el enorme atrevimiento de haberle rendido homenaje a Pedro Ortiz del modo en que lo hizo,
y segundo, el habernos compartido este material para poder socializarlo y que sea cátedra, nuestra nave, el medio a través del cual lo damos a conocer. Voy a leer algunos fragmentos de la entrevista, sobre todo de las respuestas que dio Pedro Ortiz. Hay cosas increíbles que dice acá y que, bueno, luego de más de una década de estar estudiando Ortiz, resulta siendo revelador lo que dice, ¿no? Porque da datos sobre esencialmente cómo se genera la teoría y desde cuándo. Nosotros venimos a partir de los documentos construyendo, haciendo una suerte de genealogía de la teoría. Hace 10 años considerábamos el año 1984 como año capital. A lo largo de este año, a partir de los talleres que hemos venido haciendo, donde profundizamos el estudio de la teoría, nos hemos convencido que el año 1980 es cuando ya Ortiz está encaminándose a algo radicalmente distinto, pero a la luz de estas entrevistas, pues, bueno, habría que siempre mantener esa condición de nuestras afirmaciones como hipótesis de trabajo, ¿no? Porque pareciera que Ortiz no está desde siempre pensando en esto, ¿no? Está desde que es un embrión, está dándole vueltas a estos problemas de cómo relacionar la mente con el cuerpo, cómo su interés en lo físico, ¿no? Recordemos que Ortiz quiso ser físico, ¿no? Lo lleva a ser médico finalmente, ¿no? Pero un médico que requiere un modelo del universo, un modelo físico del universo, una suerte de filosofía natural para poder hacer medicina realmente, ¿no? Hay una parte aquí donde dice, bueno, está hablando de las deficiencias que existen en neurología, ¿no? Sobre todo las deficiencias a nivel de el estudio de la personalidad, que es el elemento que a él le mueve, y dice, tratando de llenar ese vacío, el vacío que existe en neurología, para dar cuenta de los fenómenos de la personalidad, de los fenómenos psicológicos, si queremos decir, pues para decirlo en sencillo, de la mente. Dice, tratando de llenar ese vacío, es que presenté una primera observación, una crítica al tema en el Congreso de Neurología del año 91, con el título El problema de la personalidad en neuropsicología, texto que está recogido en la explicación informacional número 3. Este trabajo surge a partir de la observación de que para aplicar procedimientos psicológicos al estudio de la personalidad en neurología o en medicina, tendría que especificarse bajo qué marco teórico se va a hacer esa inclusión, ¿no? Luego sigue diciendo muchas cosas y afirma algo que nos venía dando la vuelta siempre, ¿no? ¿Por qué Ortiz, por ejemplo, cuando desarrolla y despliega sus ideas más atrevidas, por qué no cita a los neurocientíficos, a muchos neurocientíficos que están también ahí disparando hacia la misma dirección? Y siempre teníamos la intención esta, ¿no? Una suerte de intuición de Ortiz no está citando a esos científicos porque Ortiz está leyendo a los autores que esos científicos están leyendo, ¿no? Y acá él afirma una cosa interesante, ¿no? Está hablando de los orígenes de los años 60 y dice, la neurociencia, tal como se plantea ahora, 2007, 50 años después, ¿no? La neurociencia, tal como se plantea ahora, la hemos vivido prácticamente desde su creación, así dice. Bueno, y luego sigue afirmando una serie de cosas. Hay una parte que es muy, muy, muy interesante donde él ya menciona así textos en específico, ¿no? Hay una parte que es muy agradable. Bueno, menciona también a Germán Berríos, la tesis de Berríos. Hay un elemento, bueno, más adelante Diego le está preguntando sobre qué otros elementos entraron a colación al momento de cuajar todo y dar cuenta de la teoría, ¿no? Y él habla de su posición ideológica y dice, bueno, habla cuando asume cargos gremiales, dice, la primera huelga que hacemos
la huelga médica del Seguro Social en el año 86 sirvió como una palanca. Me levanto, porque apenas vinieron las elecciones, comías, tienes que ser presidente del cuerpo médico, porque el APRA estaba en el poder. No sé por qué, pero lo acepté, porque yo nunca había participado en esas cosas. A los 6 meses que estoy en el cuerpo médico, vienen las elecciones del colegio, Colegio Médico del Perú. Tú eres el candidato para el colegio, le dicen. Y a estas alturas, uno es idealista. Está pensando que puede hacer cosas. Y acepté, pues. Fue una experiencia contradictoria. Por un lado, me marcó para nunca más estar en esos cargos, pero por otro lado me dio una lección de cómo está la atención de salud en el país, ¿no? Luego sigue afirmando, bueno, yo le recomiendo que lea la entrevista completa, obviamente, ¿no? Pero simplemente estoy dando algunas pinceladas de, por ejemplo, hay un momento donde dice, ¿no? En los años 60, cuando estaba revisando esta literatura cibernética, años 60, cuando estaba revisando esta literatura cibernética, encontré también la mención a un físico. Dice Ortiz en otro momento que la parte más interesante cuando leí un artículo o un libro de alguien era ir a la bibliografía, porque era en la bibliografía donde él se enteraba, encontraba otras referencias. Recordemos que este es un autor que está haciendo una teoría universal en un contexto donde no hay internet, donde no hay nada de eso, ¿no? Es como, bueno, dice, ¿no? Ahora, en los años 60, cuando estaba revisando esta literatura cibernética, encontré también la mención a un físico, Briugin. Quería saber más sobre la información. Y ahí, un libro, Teoría de la Información. Mi proveedor de libros era Mejía Vaca. Ojo, es muy probable que Ortiz haya visitado la librería de Mejía Vaca y es muy absolutamente probable que se haya cruzado ahí con Martín Adán, que solía estar en esa librería durante mucho tiempo. Y dice, ¿no? Mi proveedor de libros era Mejía Vaca. Me trajo el libro, o sea, el libro Teoría de la Información de Briugin. Y yo creo que debo ser el único, esto lo dice el año 2007, y yo creo que debo ser el único que tiene el libro acá, en el Perú. Es una joya. Y ahí plantea una cosa interesantísima que no sé por qué no me he acordado antes. Interesante, dice. Te había dicho, le dice así a Diego, te había dicho que mi interés había sido ligar física con mente. Bueno, viene la cibernética, pero en este libro de información se liga física a la información. Bueno, y sigue hablando del tema. Les recomiendo completamente esta entrevista, ¿no? Para quien está ahí interesado en qué ocurrió en la segunda mitad del siglo XX en el Perú, qué acontecía en torno a Pedro Ortiz y en Pedro Ortiz para que diera a luz esta cosa tan enorme que es su teoría. Ahora, cerrando, como tenemos siempre ya la costumbre, por lo menos mientras tengamos material, junto con Cátedra 4, que es el material inédito que vamos encontrando de Pedro Ortiz, estamos publicando la explicación informacional, que es un cuaderno donde venimos recogiendo la obra que Ortiz publicó y que se encuentra dispersa en medios que muy probablemente son inaccesibles actualmente, ¿no? Aquí estamos incluyendo 3 artículos, uno de 1992, uno del año 2001 y finalmente un artículo del año 2002, pero que estamos considerando la segunda versión del artículo del año 2002, una versión que trabajó Ortiz el año 2008 y que no llegó a publicar. La estamos considerando en reemplazo del artículo original. Es la primera vez que estamos mostrando el artículo Aspectos psiconeurológicos de la motivación y la voluntad, ¿no? Y por último, este último número de Cátedra viene acompañado de este texto que se llama Soliloquio
Es la primera vez que damos a conocer este breve folleto, y en el que vamos a hacer de modo, vamos a decir así, en primera persona y muy disperso, como corresponde, una suerte de biografía de la teoría. No sabemos hasta cuándo se va a publicar Soliloquio, pero siempre que a partir de ahora demos a conocer un número de cátedra, trataremos de adjuntarle un número de Soliloquio, y así vamos ahora teniendo ya no solamente estos dos cuerpos, cátedra y la explicación informacional, sino también Soliloquio. Estamos cerca de acabar el año y solamente quiero leerles el parágrafo 15 de Soliloquio en este primer número, ¿no? Y dice: cuando Heidegger habla del Dasein, está hablando de lo que Ortiz llama personalidad. Personalidad, persona, no es lo mismo que ser humano. Tú, lector, a saber, naciste humano, pero ahora eres persona. Ortiz diría personalidad. Ya no eres más un ser humano. Esto es difícil de entender, lector, pero es un modo de abrir los ojos. Es la diferencia entre la mariposa y la oruga. La cuestión es que Heidegger no tiene una neurología del Dasein. Y la migraña del Dasein, ¿qué dice Heidegger? A diferencia, Ortiz tiene una neurología pura, original y única. Otra anatomía, otra fisiología, otra histología, otra psicología, etc. Les invito a la lectura de Cátedra 4, esta revista trimestral que nos está acompañando a lo largo de esta década de cara al centenario de Pedro Ortiz. Les deseo mucha fuerza, mucha devoción aquí cerca de la montaña, cerrando el año, y que este año 2024 que principia sea un momento, un espacio de liberación, de cultivo de la calma y del logro de nuestras aspiraciones y fantasías. Nos vemos, compañeros, compañeras, y estamos ahí en contacto. Cuídense.